Una dificultad que tenemos al querer aplicar una segunda capa es que los nuevos colores no se van a integrar con los colores que están ya secos debajo. Algo que se hace mucho en la pintura al óleo es aplicar una capa de aceite antes de comenzar a pintar. Eso es lo que quiero que probemos en esta ocasión. Digamos que la primera capa quedó así. Esta la voy a dejar secar perfectamente antes de hacerle cualquier otra cosa. Lo que voy a hacer es aplicar una capa uniforme. Hay pintores que aplican esta capa con puro aceite, pero también podemos aplicarla diluyendo un poquito el aceite. Por ejemplo, 50% solvente y 50% aceite de linaza. Les digo, quiero una capa muy delgadita y uniforme. Entonces, algo que también puedo hacer es con un trapo quitar el exceso de aceite. No es necesario darle esta capa a todo el cuadro, sino únicamente a las secciones que vamos a volver a trabajar. Esta pequeña capa de aceite o de aceite con solvente nos va a ayudar a varias cosas. Por una parte nos va a unificar el brillo. Quizás ustedes ya observaron que algunos colores a la hora de secar se vuelven un poquito mate o cenizos. Esta capa de aceite va a recuperar el brillo de los colores porque a la hora de querer repintar algo, o sea, si nosotros tenemos un color cenizo y lo queremos igualar, vamos a estar intentando igualar ese color cenizo, pero lo cenizo del color se va a quitar con el barniz final. Entonces nosotros estamos intentando igualar un color que después al aplicar un barniz final va a recuperar su brillo y entonces va a haber ahí una diferencia entre esos dos colores. Aplicar esta capa de aceite nos va a unificar los brillos como si fuera un barniz para que nosotros podamos igualar el color con mayor exactitud. Aplicar una capa de aceite puede ser muy atractivo por eso, porque el cuadro recupera su brillo. Pero hay que tener mucho cuidado porque el aceite se amarillea, principalmente encima de los colores claros. Entonces, por eso es muy importante que esta capa sea muy delgada y que la coloquemos únicamente en las zonas que vamos a repintar. No sé, por ejemplo, si tenemos un cielo y ese ya nos gustó y no lo vamos a trabajar con una segunda o tercera capa, pues entonces no hay que aplicar el aceite ahí, sino solamente al resto del cuadro. Les digo esto para evitar que después ese azul del cielo pues se vuelva un poquito verdoso o anaranjado con el paso del tiempo. El aceite es un arma de dos filos. Por una parte tiene cualidades muy favorables para nuestro trabajo, pero si lo utilizamos con exceso también puede traernos algunos problemas. Pero solo hay que tener entonces esos cuidados. Aplicar una capa muy delgadita y únicamente en las zonas que vamos a repintar. Evitar utilizar el aceite como un barniz o una capa final. Para eso es mejor utilizar un barniz propiamente. Pero la principal ventaja de aplicar esta capa de aceite sobre las zonas que vamos a repintar es que los nuevos colores que pongamos encima se van a fundir suavemente con lo que ya tenemos debajo. Por supuesto, la capa de abajo está seca y no se va a mover, pero el nuevo color no va a parecer como una plasta o un parche, sino que los bordes de las nuevas pinceladas se van a fundir suavemente y nos van a dar la sensación de que se están integrando con los tonos que están secos debajo. Es complicado describir esta experiencia, pero una vez que ustedes la prueben van a sentir esa diferencia. Les digo, la primera capa me funciona como guía y sobre esta es mucho más fácil corregir que al principio pintando sobre un lienzo en blanco. Aunque tengo la superficie aceitada y la pintura corre con mucha facilidad, aún así puedo agregar un poquito de medio para diluir la pintura si la siento demasiado espesa y me cuesta trabajo manipularla. Les digo, en la segunda capa vemos que es mucho más fácil hacer correcciones. Y esto va a ser así en cada capa sucesiva. Si damos 3 o 4 capas, cada vez va a ser más sencillo. Y por supuesto no es necesario retrabajar todo el cuadro. Habrá zonas que con una capa o dos ya quedaron listas, pero habrá otras donde sí queremos agregar un poquito más de detalle. Ustedes decidan hasta qué punto quieren trabajar su pintura. También está bien dejarla secar, descansar un rato y quizás unos días después nosotros la veamos con ojos frescos y le encontremos alguna otra cosa que queramos corregir o modificar.
Ya saben, cualquier duda que tengan, escríbanme y nos vemos la próxima semana.